Damos la bienvenida a las redes sociales. Estamos transmitiendo desde este hermoso puerto de Acapulco, aquí en la Iglesia de Vida Nueva para el Mundo, aquí en Acapulco. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tema de la serie de libro de Primera de Samuel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel. Hoy el capítulo 30 y el capítulo 31 es el final de la serie. Vamos a acabar esta serie. Primero Dios, vamos a empezar con la segunda libro de Segunda de Samuel. Pero por lo pronto vamos a terminar con esta conferencia del día de hoy, que se llama, le titulé Los tiempos de Dios. Ok, vamos a ver aquí vamos a ver el panorama. El reino de Dios, el Dios de Israel, ¿verdad? Su reino. Todo Israel y todas las ciudades estaban totalmente divididas. Unas ciudades aquí estaban amedrentadas y amenazadas por el ejército de Saúl. Otras ciudades más habían sido fieles a Saúl para obtener simplemente beneficios. Ya Saúl se había convertido aquí en un dictador, ¿verdad? Y solamente querían los recursos del reino, sin importar si ellos se corrompían y hacían cosas indebidas delante de Dios. No le importaba eso, sino simplemente ellos querían el beneficio. Otras ciudades más amaban la justicia. Otros hermanos más amaban la justicia. Hombres piadosos, mujeres piadosas, familias piadosas, gobernantes piadosos, veían a David exactamente como un enviado de Dios, como alguien que podía darle la respuesta a lo que ellos estaban esperando, y veían las atrocidades que se estaban cometiendo y ellos oraban a Dios. Ellos estaban esperando en Dios. A esta altura todos los consejeros del rey habían sido asesinados por el rey Saúl. Ya no había consejeros, ya no había quien le dijera qué era lo bueno, qué era lo malo. No había. Él ya había aniquilado toda la voz de esos consejeros. Los sacerdotes ya los había asesinado. No, es como el tipo de personas que dice, ¿sabes qué? A mí no me importa qué dice la Biblia, no me interesa lo que te diga tu Dios. Y ellos han asesinado a Dios en sus corazones, ya no les interesa. Y así estaba Saúl, aunque era un cristiano, pero él ya había asesinado. No me interesa lo que diga los sacerdotes, la voz de Dios. Incluso ya los había mandado a asesinar. Esto le convirtió en un dictador, donde él decía y mandaba solamente lo que él quería. Estaba totalmente desquiciado, sin importarle la justicia. Ya no se impartía justicia. En todo Israel había un dictador sentado en el trono. Pero eso iba a ser cuestión de tiempo, porque en breve este hombre iba a morir. Los generales del ejército de Saúl, Abner y los demás coroneles, eran el azote mismo del pueblo. Los generales, los poderosos, los grandes cuerpos policíacos y las policías estaban totalmente corrompidas y se volvieron en contra del pueblo. No sé si eso te parece algo familiar. Los ladrones y delincuentes era una ola de maldad en el reino, a tal grado que las ciudades habían construido murallas. Eran ciudades herméticas, guardadas con unas bardas, ¿verdad?, gigantescas para guardarse de la maldad. No había impartición de justicia. Pero por otro lado, ¿verdad?, ya escaseaban los alimentos. Había una falta de alimentos impresionante, justamente igual que en muchos países que nosotros vemos, ¿verdad?, como el pueblo de Venezuela. Dios nos libre a nuestro México lindo y querido, que nosotros lleguemos a una situación semejante. El pueblo pues sumergido, tal y como alguien de ustedes podría decir, estás exagerando, pastor, me estoy quedando corto. Unos dijeron, ¿verdad?, el pueblo sumergido de Israel en una tremenda tristeza, en un miedo, en una depresión, en una angustia, y todo por dejar a Dios, todo por poner sus ojos en un rey. Y cuando ellos dijeron, queremos rey, y Dios les mandó decir, si ustedes escogen un rey, van a sufrir. Y ellos dijeron, no me importa, queremos un rey que nos traiga paz y seguridad.
¿Y qué pasó? Justamente lo contrario. Fíjense bien, hermanos, fijémonos bien. Cuando un pueblo, una ciudad, un país pone sus ojos en una persona que piensa que esa persona nos va a traer paz y nos va a traer riquezas y nos va a traer seguridad, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ese pueblo, esa ciudad, esa familia se maldice. Se maldice, inevitablemente van a quedar bajo maldición. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en el hombre. La paz y la seguridad y la prosperidad solamente Dios la puede dar. No nos equivoquemos. Es Dios el único que puede dar esa paz y esa seguridad. Nadie más. Vamos pues vamos aquí antes de entrar a nuestro texto, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pablo, hablando de la incoherencia y la inmoralidad y de la depravación mental de las personas que no tienen a Dios, él dijo aquí en Romanos capítulo 3 que ese tipo de personas no buscan a Dios. No buscan a Dios no porque no piensen que no existe, sino simplemente no les conviene buscar a Dios. Ellos no les conviene estar buscando a Dios sencillamente porque ellos no quieren un compromiso con Dios. Y dice aquí en Romanos 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y que todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. Y dice, y no conocieron el camino de paz, Jesús. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es el carácter de estas personas que no buscan a Dios y están, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Y culpando a los hechos, a los gobiernos, culpando a los acontecimientos y ellos no entienden que Dios está con los brazos abiertos buscándolos. Es Dios quien te trajo a este lugar. Es Dios quien quiere que tú cargues tu pila. Es Dios quien te quiere hacer que te fortalezcas y entiendas la prueba que estás pasando. Dios no quiere que vivas en depresión, en amargura, en tristeza. Dios quiere que tú tengas un suficiente conocimiento de parte de Dios y entiendas y puedas ver con los ojos de Dios. Pero para eso, para que tú puedas estar confiado plenamente en los brazos de Dios, tú tienes que descansar y entregar tus pecados, entregar tus culpas y entregarle todo el peso que nos asedia y entregárselo a Él, y Él es fiel y puede cargar en tus brazos y limpiarte de todo tu pecado para que tú no vivas en tristeza ni amargura como este pueblo de Israel estaba viviendo. Unos justos buscaban a Dios y otros, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué Dios no me ha contestado? Y si somos el pueblo de Dios, ¿por qué nos ha abandonado? Y siempre vemos a un amargado que está quejándose en contra de Dios, y vemos a una persona quebrantada y que es el que tiene el favor de Dios. Una persona que está quebrantada siempre está diciendo, ¿hasta cuándo, Dios, vamos a soportar la injusticia de esos pecadores? Hay dos posiciones. Yo quisiera preguntar, ¿en cuál de las dos estás tú? Deuteronomio 4:29. Si tú estás en la posición de amargado y que no entiendes las situaciones de los que tú estás pasando, y si tú estás como ese pueblo sin entender, ¿y por qué mi papá? ¿Y por qué mi mamá? ¿Y por qué el dinero no me alcanza? ¿Y por qué me volvieron a robar? ¿Y por qué mi esposo no se quita la botella? ¿Y por qué, verdad? Y ves todas esas injusticias y todas las situaciones que están pasando a tu alrededor y no eres capaz de pensar y voltear tus ojos al Señor y decirle, Señor, ven, ayúdame. Ok, vamos pues a Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí,
buscares a Jehová tu Dios. ¿Desde dónde? Desde ahí. O sea, ¿cómo tienes que venir a la iglesia? Sucio. Él viene por los sucios. Jesús dijo, yo he venido por los sucios, por los enfermos. Yo no he venido por los justos o por los que se creen justos. Él ha venido por los sucios. Y dice otra vez, volvemos a leer en el versículo 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Versículo 30, cuando estuvieses en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los posteriores días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Versículo 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que te juró a tus padres. Versículo 32, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que ha sido antes de ti, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo a otro se ha hecho cosa semejante o a esta gran cosa, o se ha oído otra cosa como ella. ¿Y sabes qué es eso? La palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio, el bendito Evangelio de Dios es el plan de salvación para tu vida. El plan de salvación para que tú salgas de la frustración y de la tristeza. Es el Evangelio, bendita palabra de Dios que ha estado presente, dice la Biblia, desde el comienzo de la humanidad hasta el fin de los tiempos está presente el Evangelio. Para que tú no tengas pretexto de vivir en amargura. Para que tú no tengas pretexto de vivir en tristeza. Para que tú entiendas que hay algo después de esta vida. Que Dios no quiere que tú vivas sin entender y que vivas frustrado, sino que tú vivas pensando que después de esto que tú estás sufriendo hay algo mejor, no es algo peor. El mundo te dice que hay cosas peores. Por ejemplo, una ocasión se me acercó el diablo a mí antes de ser cristiano. Bueno, creo que vivía conmigo el diablo, Satanás. Y se me acerca una persona, bueno, el diablo en una persona. Y mi negocio y mi familia, teníamos un negocio muy próspero económicamente. Y se me acerca Satanás y me dice, no Satanás, quiero decir, sabía yo, ahora entiendo que era la voz de Satanás. De hecho, en ese momento me dio mucho miedo. Y me dice, ¿tú has visto todo esto que te ha dado Dios? Me dijo una persona. Digo, sí he visto todo esto que te ha dado Dios. ¿Y sabes cómo te va a cobrar Dios todo esto que te dio? Digo, ¿cómo? ¿Cómo que me lo va a cobrar? Y dice, sí, te lo va a cobrar con un hijo. Alguno de tus hijas va a morir. O tu esposa. Vas a sufrir. Por todo eso que tú tienes, vas a sufrir. Y esa es una maldición. Es una maldición. Yo no tenía Cristo en mi corazón. Y de ahí en adelante yo crecí y seguí con mucho miedo. Y ahora que yo entiendo las cosas de Dios, sé que esta era una maldición. ¿Y cuántas veces no viene Satanás a maldecirnos, a decirle, lo que estás sufriendo es el comienzo de tu sufrimiento y de aquí hasta que te mueras? Y Dios dice que Él te va a sacar de este sufrimiento. No hay ninguna parte, en ningún texto de todos los millones de libros que pudiera haber en el mundo, que tú salgas de la depresión o de la tristeza, más que Dios es el que te va a sacar de donde tú estás. Y cuando te saque y te quite las vendas que están en tus ojos, todos tenemos vendas, quiero decirles. Unos tienen ya todos los ojos dos tapados, ¿verdad? Los dos tapados. Otros ven entre ojos y otros un ojo tapado y otro por acá, el otro ojo tapado. Unos ya pueden ver poquito y otros podemos ver un poquito más, pero todos tenemos ciertas limitaciones espirituales. Pero es en la medida que tú te profundices en la palabra de Dios y que tú busques el rostro de Dios en la Biblia y en oración, es que vas a entender. No hay otra forma. No hay otra forma de que tú entiendas. ¿Qué te hizo el alcohol? ¿Qué te hizo el cigarro? ¿Qué te hicieron los amantes? ¿Qué te hicieron ese mundo depravado? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿En qué te convirtió?
¿En qué te convirtió? ¿No te dio tristeza? ¿Te ha dado vida eterna el placer sexual? ¿Te ha dado vida eterna y sientas la seguridad en el dinero? Al contrario, esas personas que tienen mucho dinero y no tienen a Cristo son las personas más cobardes y más temerosas sobre la faz de la tierra. Y Dios es el que te quiere dar esa seguridad, pero no esa fuerza. Es solo si tú quieres. Vamos pues a nuestro texto. Empezamos aquí en el versículo 1 Samuel 30, 26. Y cuando David llegó a Sinclag, dice, envió del botín de los ancianos de Judá sus amigos diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Ok, veamos el contexto. Recordemos que dice la Biblia en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Verdad? Y sigue tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de recoger piedras. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Ok, llegó el tiempo de que Saúl tenía que morir. Llegó el tiempo de que David tendría que ascender a ese trono. Alguien podría pensar, ¿verdad? ¿Y por qué tendría que ser así o de esta manera? Bueno, simplemente no podemos discutir cómo Dios hace las cosas. Simplemente las hace. Y a los que amamos a Dios todas las cosas funcionan para bien. A los que amamos a Dios, dice en Romanos 8, que todas las cosas funcionan para bien. A los que aman a Dios. Pero el que no ama a Dios, le va de la patada. El que no está obedeciendo a Dios, vas a vivir una vida miserable, triste, angustiado, sin entender. Es mejor obedecer. Va a costar trabajo, pero a la postre te va a hacer bien. Tenía Dios un plan maravilloso en su infinita sabiduría, en su soberanía de Dios, y distrajo a Dios a David. David iba a pelear en contra de los filisteos y Dios le dijo, chiquitito, vente para acá, recógete, esta guerra no es tuya. Dios lo recogió, ya lo vimos la clase pasada cómo Dios lo recoge, y entonces Dios lo pone a pelear con los amalecitas para que Dios pudiera dar la muerte al rey Saúl y a sus traidores juntos con él, sin que Dios se ensuciare sus manos. En Isaías 41:10, el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías se menciona como los evangelios del Antiguo Testamento. El Evangelio del Antiguo Testamento es un libro hermosísimo, siempre está hablando de subir, de creer, de motivar a un cristiano en la fe de Dios y tomarse de la fe de Dios. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Son promesas de Dios para un cristiano obediente. Siempre, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, perecerán los que contienden contigo. Versículo 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Los enemigos de David tenían que caer. Tus enemigos tienen que caer. Tus enemigos, aquella persona que te ha hecho la vida de cuadritos, Dios te lo va a quitar. Si sigues tomado de la mano de Dios, Dios te lo va a quitar. Mía es la venganza, dice el Señor, no es tuya. La venganza es de Dios. Dios lo va a quitar, siempre y cuando tú te mantengas firme y tomado de la mano del Señor, sin que tú ensucies tus manos. David no tuvo que ensuciar sus manos, sino Dios fue el que le sacudió esta lagartija. Vamos a verlo pues en el versículo 27. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramón, en el Negev,
en Jatir, en Azored, en Sifnov, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeremael, en las ciudades del Ceneo, en Omar, en Corazán, en Atac, en Hebrón, en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. O sea, estas ciudades, después de haber recogido ese botín, David, acuérdense que estaba el reino pasando hambre, él podría haber dicho, ¿y por qué los he de ayudar? Ahora ya me tocó que Dios me va a bendecir a mí, ¿y por qué he de ayudar a otros? Es como tú. ¿Cuántas veces no has sido ayudado por la iglesia? ¿Y qué has hecho para la iglesia ahora que tienes? A lo mejor participaste del granero abundante. ¿Y qué has hecho? A lo mejor recibiste una ofrenda abundante de otra persona. ¿Y ahora qué tienes? ¿Qué estás haciendo? Y alguien te ayudó y te dio un pantalón, a lo mejor usado, pero no tenías. Y ahora que tú tienes pantalones y ropa, ¿has devuelto la moneda que alguien te ayudó? ¿O simplemente quieres seguir recibiendo de la iglesia y que alguien te ayude? David no pensó como tú, o no pensó como algunos de nosotros que podríamos pensar. David dijo, es el momento de yo pagar lo que alguien me ha ayudado. En el momento en que recibió esos víveres, esas monedas de oro, esos, ¿verdad?, animales, lo que haya, el botín que recogieron de haber vencido a ese pueblo de Amalek, y regresaron, tan grande era el botín que alcanzó para repartir a muchas ciudades que estaban pasando problemas de hambre, porque el rey Saúl se había vuelto un dictador. En Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y en 2 Corintios 9:6 dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En 2 Pedro 1:1 dice, porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? De esta, cuando tú eres generoso. Cuando una persona es generosa y dice, caray, ahorita es el momento de que yo pueda reponer lo que estas personas me han ayudado, y tú empieces, y tú nunca se te olvide que cuando recibas, nunca olvides. Cuando recibas de otra persona, escúchame, cuando tú recibas de otra persona, nunca olvides quién te dio. Y cuando des a una persona, en ese momento te tienes que olvidar. Porque si tú no te olvidas de lo que le diste a esa persona y lo andas, ¿verdad? Y acuérdate que te di. Y a ver, yo también te di cuando acuérdate que estabas bien pobre y andabas, ¿verdad?, con una mano delante y otra atrás, y ahora no me ayudas. Y quiere decir que tu semilla y la semilla que tú sembraste en esa persona nunca murió. Esa persona es un avaro. Siempre estaba tratando, ¿verdad? Te voy a ayudar para cuando tú estés allá en ese lugar y no te olvides de mí. Eso no es dar. Dar sin importar a quién vas, sin olvidar. Ese es el verdadero dador. Dice el versículo, vamos al capítulo 31. Dice el capítulo 31, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Dice el versículo 2, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abimadad y a Malquiseú, hijos de Saúl. Ahí estaban cayendo estos grandes hombres de Dios que habían perseguido al rey David. Bueno, todavía no era rey, ya había sido nombrado, no había sido reconocido por los gobiernos de Israel o por las ciudades, y estaba esta guerra, ¿verdad?, donde murieron estos inocentes. Los hijos de David simplemente eran inocentes, y no me digas a Jonathan, que era amigo de David,
Él era un grande hombre de Dios, oraba por su papá, oraba por David, y él nunca se imaginó morir en esta guerra trágica, impensable, ¿no? Cómo iba a morir este hombre. A lo mejor alguien podría pensar, bueno, pues hubiera muerto nada más su padre. Oye, pero a ver, yo no entiendo por qué si mueren familias, está bien que muere el papá, que era un verdad sinvergüenza, ladrón, pero ¿por qué tenían que masacrar a los hijos también? ¿Y cuántas veces lo vemos por todas partes? Y en ajustes de cuentas, ¿verdad? Le rocían la metralleta y cae el delincuente, el que había robado a la banda, pero también caen sus hijos inocentes. ¿Y quién podría pensar que un bebé de brazos era culpable? Y justamente aquí vemos un caso. Quiere decir que siempre cuando Dios hace una limpieza, cuando hace una guerra, tienen que morir personas inocentes. El pensar contrario es no pensar como Dios. Porque todos queremos, bueno, pues que en una guerra mueran los malos, tienen que morir buenos. Tienen que morir gente justa también. Tienen que morir personas que tú sabías que eran personas, ¿verdad? Y no podemos decir nosotros, ¿verdad? Y cuando veas un caído, un balaceado, seguro andaba mal. Tú no sabes. Tú no sabes. ¿Sabes qué es ese comentario? Simplemente es un comentario falto de misericordia. Ay, de seguro, mira, por eso murió, porque de seguro andaban mal los pasos. Nunca nosotros pensemos así. Porque no sabemos cómo está funcionando las cosas en las manos de Dios o en los planes infinitos de Dios. Pero no significa que Dios ha perdido el control. No significa que si muere una familia, como el mundo pensaría, no es Dios, porque si Dios estuviera, ¿verdad?, al control del universo, y Dios estuviera al control de Acapulco, y Dios estuviera al control de todas estas ciudades, y si Dios estuviera al control de estos asesinatos, no muriera tanta gente. Espérame. Es que Dios tiene el control, Dios no ha perdido el control, pero Dios tiene unos planes que nosotros los humanos no podemos entender, ni explicar. Simplemente no lo podemos entender. ¿Por qué Dios se vale de sacrificios humanos? ¿Por qué Dios se vale de sacrificios humanos? No lo entendemos. Bueno, este pensamiento es muy pobre, porque ¿qué te hace pensar que se vive mejor en este mundo que en el cielo? ¿Qué te hace pensar? Cuando el apóstol dijo que para mí morir es ganancia. Morir es mejor que vivir en este país, en este mundo, en esta tierra, en este planeta que nos asedia, que nos presiona. Es mejor estar en la presencia del Señor. Pero hay personas que dicen, no, es que a mí me falta casarme, es que a mí me falta que mi negocio crezca, es que a mí me falta conocer la vida, es que a mí me falta conocer Europa, y es que a mí me falta, ¿verdad?, disfrutar porque soy joven. Y ¿sabes qué? Ese tipo de personas tienen su pensamiento tan limitado, tan bajo, tan triste, que no entienden que en el cielo es mejor la vida. Cuando tú pones tus pensamientos en este mundo, es imposible que tú entiendas lo que Dios está queriendo para ti y lo que Dios está planeando para ti. De hecho, dice la Biblia que muchas personas van a morir y cuando mueran van a decir a Dios, caray Dios, no me esperaba este momento. Van a estar en la presencia de Dios inmediatamente. La muerte, en la presencia de Dios, no creas que te vas subiendo en una escalera y llegas en la escalera y ya llegué, Dios, ya estoy aquí. No, eso verdad no existe. Una persona cuando muere, inmediatamente sale su alma del cuerpo, inmediatamente están los ángeles y en un segundo nos trasladamos al tercer cielo. En un segundo, como Jesús cuando ascendió en la ascensión, ¡fum!, lo vieron. Y así como lo vieron, no creas que lo vieron así volar, mira, ya se perdió, allá como un cometa. No, inmediatamente subió y se perdió en el infinito. Y así nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios en un segundo.
A lo mejor el médico en el hospital te estaba queriendo buscar las venas para entubarte, para canalizarte, y estaban buscando y queriéndote dar oxígeno, y tu cuerpo se sale, tu alma, y verdad, y se quedan ellos con un cuerpo inerte queriéndole dar vida, y tú estás ya en la presencia de Dios. Y esas personas van a decir: Señor, pero caray, ya mañana ya iba a servir, el domingo era mi primer día de servicio. Ya te prometo que ya iba a servir en la iglesia. Y van a llegar todavía con ese pensamientos lamentable. Y ese es para muchos cristianos inmaduros. Pero muchos cristianos maduros tienen que pensar que el vivir es para ponerte a trabajar para el Señor. Y si tú has de morir, es mejor. Pero ese pensamiento nunca lo vas a poder afirmar si no estás tomado de la mano de Dios. Nunca lo vas a poder afirmar. De hecho, si estás ahí en una cama y te dicen: sabes que tú vas a morir porque tienes un cáncer de los más malos, esa persona: no, ¿por qué? Si yo soy cristiano, a ver, que venga el pastor, que vengan los de oración, que vengan todos y que oren por mí, y que va a estar totalmente angustiado. Pero una persona que tiene a Cristo y que sabe quién es Cristo, dice: amén, me voy al cielo y me voy con papá. Pero para las personas que no conocen de Dios, qué triste, murieron niños, murieron adultos, murieron inocentes. Ahí está un inocente, ahí está el hijo era un pecador, el rey Saúl, pero ¿por qué murieron sus hijos? Es inexplicable. El delincuente era verdad, tenía que morir, qué bueno que murió, pero ¿por qué sus hijos? ¿Y por qué gente inocente? Número 1, tenemos que entender que Dios está al control de todo lo que sucede. Dios está al control de todo lo que sucede. Incluso dice la Biblia que ni un cabello de tu cabeza caerá sin la voluntad de Dios. Ni un cabello. ¿Cómo te imaginas que la vida alguien te la pueda quitar sin la voluntad de Dios? O a tu hijo, o a un familiar, o a un conocido. ¿Qué nos hace pensar eso? Simplemente no conocer a Dios. Simplemente no conocer a Dios. A nosotros no nos debe de espantar hablar de los muertos. En las televisiones, ¿verdad? En los programas, en las películas, hablar de los muertos es algo espantoso. Pero nosotros tenemos libertad para hablar de los muertos. Y todos los nombres que están escritos en esta Biblia están muertos. De estos grandes hombres de Dios murieron, pero no están en el panteón, están en la presencia de Dios. Ahí están gozándose en la presencia de Dios. Mas los homicidas, los homosexuales, dice la Biblia, que no heredarán el reino de los cielos. Es aquí, en este momento, cuando tú puedes convertir tu pensamiento y dejar ese pecado que te está atrapando a este mundo, y no vas a poder ascender al cielo si tú estás amando más el mundo que las cosas de Dios. En Isaías 45:6. En Isaías 45:6. Dijimos que Dios está al control de todo, ¿no? Para que sepas, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. No hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz. ¿Sabes qué? Antes de empezar el versículo 7, ¿sabes qué significa yo? El único yo que existe es Dios. De hecho, cuando Moisés fue y dice: ve y dile a mi pueblo que lo vas a salvar. Y Moisés no conocía a Dios. Y le dice Dios: oye, Dios. Moisés había oído hablar de Dios, pero él no lo conocía. Y cuando oyó la voz de Dios, dice: bueno, y a todo esto, ¿quién les digo que eres tú? ¿Cómo les digo quién eres? Y Dios le contestó en una voz audible a sus oídos. Le dijo: diles que yo soy el que soy. O sea, tú eres el gran yo soy.
Dios es el único yo. Y aquí en este versículo lo vuelve a reafirmar. Yo soy Dios. Uno de los nombres de Dios es yo. No tú, no yo, sino el gran yo es Dios. ¿Qué quiere decir? Que tú debes de quitar el yo en tu vida. Debes de quitar esa soberbia para que sea el trono del yo de Dios, no el yo de que quiero, yo necesito, a yo quisiera y yo merezco. Tú no mereces nada, yo no merezco nada. La vida, tú la perdiste y yo la perdí por el pecado. Y cuando tú te estás debatiendo más en las cosas de este mundo y tú estás pensando que, bueno, es que necesito ganar y necesito dinero y necesito pedir y andas pidiendo en Electra a tus hijos y por allá y te estás embarcando y, ¿verdad? Y más te estás hundiendo en las cosas de este mundo, es porque tú piensas que tú puedes salir, tu yo está muy entronado. Y hasta que no digas, Dios, sálvame, sácame de esto, Dios, sácame de esto, y Dios va a venir con sus benditas manos limpias, poderosas, y te va a sacar. Ni no te imaginas qué bendición cuando Dios te abrace y te diga, hija, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No te tengas miedo. ¿Y quién podrá arrebatarnos de los brazos de Dios? ¿Quién podrá quitarte de los brazos de Dios, de papá Dios? Si Él es el Rey del universo y Él es ¿verdad? El gran yo soy. ¿Quién podría hacerlo? Simplemente porque quizá nadie te lo había dicho. Nadie te había dicho que Dios puede ayudarte a todo lo que tú estás sufriendo. Dice aquí en el versículo 7 que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz, que creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hace todo esto. ¿Quién lo hace? Dios. Y dice aquí que Él crea los problemas. A ver, ¿ya lo viste? Yo formo la luz y creo las tinieblas, y que hago la paz y creo la adversidad. Oye, ¿ya oíste bien? ¿Sabes quién trajo ese problema a tu vida? El diablo. Mi exmarido. El doctor que no me curó bien. Me dejó unas pinzas adentro. ¿Ya viste? ¿Quién es? ¿Quién es el que crea la adversidad? Es Dios. Cuidadito, y tú vuelvas a decir que los problemas vienen de parte de Satanás. No es Satanás el que trae los problemas a tu vida. Y si no te gusta, puedes arrancar esto y varios cientos de versículos más que hay en la Biblia que hablan de que Dios es el que pone los problemas. Es Dios. Ok, está mejor. Porque Él es tu Dios. Y Satanás, ¿sabes cuándo va a oír una oración tuya? Jamás. Nunca. Y si tú buscas a Satanás, te va a dar riquezas, pero no te va a dar paz. Nunca te va a dar la paz. Él no la conoce ni sabe qué es. El único que puede tener paz es un cristiano cuando está tomado de las manos de Dios y va a tener una paz sobrenatural. La paz del mundo y la paz de Satanás es el dinero, la fama, ¿verdad? Las casas, las cuentas de banco, los relojes, la ropa. Eso es momentáneo, o las mujeres, o el sexo. Eso es momentáneo. Pero la paz que Dios da, sin importar si no tienes dinero, sin importar si no tienes fama, sin importar si no tienes ropa, a lo mejor tienes una muda y la lavas y te la vuelves a poner, no te importa, pero tienes paz. Y verdad, y a lo mejor tienes un jacalito que se filtra todo el agua, las lluvias, no te importa, pero tienes paz. No te importa. Es una paz verdadera que me da mucha tristeza que no la estés experimentando. Que no puedas experimentar esa paz que Dios manda. En Daniel 4:33, Daniel 4:33
Dice aquí Daniel. Daniel en el Antiguo Testamento es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es el Apocalipsis. De hecho, para entender Apocalipsis tienes que leer, sin duda tienes que entender muy bien el libro de Daniel, Zacarías, Ezequiel, antes para entrar de lleno al libro de Apocalipsis. Si estudias Apocalipsis y no estudias con los versículos del Antiguo Testamento, es una enseñanza sumamente pobre para entender Apocalipsis. Dice aquí en Daniel: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Y el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano. Y Él diga, y quien le diga, ¿qué haces? O sea, es Dios quien tiene el control de todo lo que sucede. Todo lo que sucede bajo este bendito cielo, todo lo que sucede en este mundo contaminado, todo está fríamente planeado por Dios. Satanás es un instrumento de Dios. Satanás no hace nada que Dios no le haya permitido. No creas que Satanás tiene voluntad propia, no la tiene. Pero Dios permite que venga Satanás y que nos dé una zarandeada, como le dijo Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte y me ha pedido golpearte como el trigo y me ha pedido que vas a sufrir. ¿Y qué dijo Pedro? No, jamás, yo nunca te voy a negar. No, hombre, Satanás no va a venir conmigo. Cállate, Pedro, porque sí va a venir. Y vino, y miren cómo lo encontramos. Cuando regresa Jesús, ¿sabes cómo estaba Pedro? Tan mal se había portado el Pedro que estaba desnudo, como dicen aquí en Acapulco, chirundo, con todos sus ambigotes. ¿Qué andaba haciendo desnudo? Si él ya había conocido el pudor de Dios, ¿por qué estaba desnudo? A ese grado de depravación cayó Pedro. Y él dijo, no, yo caer jamás. Y cae más rápido un hablador que un cojo. Cuidado y digas, a mí no me pasa, porque nunca digas, de esa agua no he de beber. Acuérdense que vivimos en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Y que tú seas misericordioso. Para cuando tú seas misericordioso, el día que a ti te toque caer, otro sea misericordioso contigo. Nunca señales, nunca al caído. Levántalo. ¿Qué puedo hacer por ti? Hermano, mira, no me digas nada. Quiero darte un abrazo. Quiero bendecirte. Estoy orando por ti. Eso tenemos que hacer con las personas caídas. Y número 2, las almas le duelen. Isaías 49. Regresamos a Isaías 49:15. Las almas a Dios le duelen. No creas que Dios es insensible. Le duele. Él llora por ti. ¿Sabías? ¿Sabías que Él está llorando? Él llora por ti, por nosotros. Dice la Biblia que Él está sentado a la diestra de Dios y Él está intercediendo por nosotros, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Él no está sin hacer nada con los brazos cruzados. Yo le hice todo, no. Dice la Biblia que Él está intercediendo con el Padre. Padre, espera, que no venga tu ira todavía sobre la humanidad. Espera, todavía se va a convertir fulano. Y ahí está ahorita predicándosele y está oyendo tu palabra, sultanita y menganita, que están ahí, que han estado sufriendo. Eso es lo que está haciendo el Padre allá arriba, con el Hijo con el Padre. No están tomando Coca-Cola. Él está intercediendo a la presencia de Dios. Y ahí está mi hija, mi hijo. Yo los traje. Hice muchas cosas para que ellos vinieran a la iglesia y escucharan tu palabra. Es Dios quien te trajo. Es Dios con una forma impresionante, indecible. Dios usó y te puso, hija, vente, quiero hablarte, quiero levantarte, quiero decirte que te amo. Hijo,
te amo y te necesito. Como Dios ama a Jesús, como tú amas a tu hijo, si eres un padre bueno, porque hay padres malos que no aman a sus hijos. Si eres un padre bueno, así como tú amas a tu hijo, Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. Él te trajo con un objetivo de que tú le conozcas, de que no estés sufriendo como estás sufriendo. Y dice aquí, las almas le duelen. En Isaías 49:15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Podrá una mujer olvidarse de su hijo de su vientre? Sí. ¿Cuántas mujeres no son capaces de abortar? ¿Y cuántas aquí hay que han abortado? Y masacraron a su hijo dentro de su vientre, sin importarle si tenía vida o no tenía vida. Versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Perdón, me salté, ¿verdad? Aunque dice en el versículo 15, aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque una mujer se olvide de su hijo que dio a luz, dice la Biblia que Dios nunca se va a olvidar de ti. ¿Tú te imaginas por qué Dios no se olvida de ti? Alguien dice que somos animales. Si fuésemos animales, yo cuántos perros he tenido que ya ni me acuerdo cuántos he tenido y se han muerto. Si fuéramos animales, Dios no se acordara de nosotros. Pero dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no habló del perro, del león, del tigre, no, habló del humano. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Solamente los hombres, el humano, puede estar erguido. Ninguno. Y ninguno puede, como los animales, puede ver al cielo como los humanos. Y ninguno puede hincarse y adorar a Dios. Ningún animal lo puede hacer. No te sientas animal, aunque eso nos han enseñado en la escuela, que venimos del chango. O sea, ¿qué quiere decir? Dios te ama. Y desde que te hizo, Dios pensó en ti. Pero te perdiste. Te extraviaste. Amaste los placeres, amaste el cigarro, amaste el alcohol, amaste el sexo. Algo amamos. Por eso estamos aquí, por la misericordia de Dios. Y Dios permitió que te fuera mal en el mundo para que te sentaras y oyeras su voz. Ese es el plan de Dios. Oye, entonces Dios permitió que me fuera mal. Por supuesto, Él lo planeó. Entonces Dios hizo que tuviera ese dolor. Sí. Y Dios permitió que yo anduviera en esa angustia de deudas económicas. Sí. Y Dios permitió que se muriera uno de mis familiares. Sí. Y Dios permitió que secuestraran a uno. Sí. Para que lo buscaras. Si tú no pierdes nunca las llaves, nunca vas a buscar un cerrajero. Si pierdes las llaves, inmediatamente vas a buscar un cerrajero para abrir la puerta. Y Jesús es la puerta a todos tus problemas. Él es el que va a dar la solución a todos y cada uno de tus problemas. Te lo aseguro. Te lo aseguro. He visto la mano de Dios en mi vida. He sido yo como he pasado. Dios me ha pasado como entre las patas de los caballos. Y así ha sido mi vida. Entre las patas de los caballos Dios me ha traído. Pero también he visto la mano de Dios maravillosa en mi vida. ¿Y qué iba a pensar yo? Que entre las patas de los caballos Dios me iba a sacar. Y iba a tener momentos especiales con Él. Y Dios lo va a hacer contigo. Porque yo he visto cómo Dios ha sido bueno con muchos de nosotros. Y nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. ¿No es verdad? ¿No? Dios no te ha dado más de lo que tú mereces. ¿Sí? ¿Y qué te hace pensar que no te va a dar lo que sigue?
como que ya se le acabó a Dios las bendiciones. No, a Dios no se le ha cortado el brazo. Dios tiene alargado el brazo para que tú extiendas: Señor, sácame de este pantano y no me sueltes, porque ya me solté una vez. Y lo abrazas y lo agarras del cuello y dices: no me sueltes, Dios. Y esos a los hijos de Dios, los que Dios ama. ¿Sabes cuáles son los valientes guerreros? ¿Sabes cuáles son los valientes guerreros? No los que no caen, sino los que se arrastran aún heridos. Un soldado, ¿verdad? Que tú lo ves y le dicen: mira, está masacrado de las piernas, le quitan la ¿verdad? Una bomba le cayó, una granada, y le destrozó medias piernas, ¿verdad? Pero con lo que tiene se arrastra a buscar de Dios. Ese es un guerrero valiente. ¿Qué? Si ese guerrero nunca cae, no está probado. No está probado. Tenemos que caer, pero también tenemos que levantarnos. ¿De qué sirve que tú nunca peques? Hay personas que dicen: no, yo no peco. ¿Por qué? Yo no peco. Yo soy limpio desde que me convertí. Vieras de ver, mi vida está limpia. Ese soldado no sirve. Tienen que ser cristianos calados, probados. Y si tú caíste, es momento de que te levantes. Es el momento de que tú te levantes y que saques la casta y que saques el apellido y que saques, ¿verdad?, los genes cristianos de que somos hijos de un real sacerdocio, pueblo escogido por Dios santo para las obras que Dios ha creado y planeado para la iglesia. Y dice aquí el versículo 17: tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y sus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, que de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serán ceñidas como novia. Versículo 19: porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos de ti. O sea, Dios te va a quitar a aquellos que te han hecho sufrir. Vamos a nuestro texto en el versículo 3. Versículo 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron las flechas, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. O sea, aquí vemos uno de los de suicidios que habla la Biblia. Suicidio, se suicida, ¿verdad? Aunque después vemos otra versión más adelante. La vamos a explicar en el libro de 2 de Samuel. Dice el versículo 5: viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Versículo 6: así murió Saúl en aquel día, justamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, los más importantes. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. O sea, inmediatamente tomaron posesión de esas ciudades. Y esto es algo sumamente importante, porque vemos que cuando una persona ¿verdad?, peca contra Dios y viene el juicio, inmediatamente todas las posesiones, ¿tú piensas que le van a quedar a tus hijos? Jamás. No le queda nada. ¿Tú has visto las herencias? Yo seguí la herencia de Juan Gabriel, el testamento de Juan Gabriel. ¿Sabes quién ha tenido la herencia de sus hijos de Juan Gabriel? Ninguno. Es solamente maldición.
O sea, una persona que dice, no, yo voy a robar y voy a tener para que mis hijos vivan. ¿Sabes qué? Nunca ha existido que vivan bien esos hijos. Simplemente va a ser para maldición. Lo mismo que sucedió con Saúl. Versículo 8. 8 dice, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para llevar las buenas nuevas al templo de los ídolos y al pueblo. O sea, los filisteos hicieron gran fiesta por haber matado al rey Saúl. Y dice el versículo 10, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galad que los filisteos hicieron a Saúl, versículo 12, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro en Bet-san, y vinieron a Jabes y los quemaron ahí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Aquí cabe mencionar que el rey Saúl es asesinado por estos hombres sanguinarios, ¿verdad? Fue incinerado, y que los filisteos hicieron gran fiesta. Y es importante entender esto, que cuando el libro de 1 Samuel termina, cuando el libro de 1 Samuel comienza, vemos que comienza cuando los filisteos secuestran el arca. Y este libro termina con la muerte del rey Saúl a mano de los filisteos. ¿Qué quiero decir? En comparación con el libro de 2 de Samuel que vamos a estudiar más adelante, comienza con la derrota de los filisteos a mano del rey David y termina con el establecimiento del reino a manos de David. ¿Qué quiero decir? Que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Proverbios 29, capítulo 2. Yo te quiero preguntar, ¿quién gobierna en tu vida? Si es Jesús el de la Biblia, tú eres feliz. Si no es Jesús el de la Biblia, tú eres infeliz y amargado. Cuando tú dejas que Dios gobierne en tu corazón, vas a ser feliz. ¿Qué gobierna tu vida? ¿Qué gobierna? Oye, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no tengo relaciones sexuales prohibidas, yo me porto bien. ¿Y descansas en Dios? Y descansas en el poder de Dios. Y te hincas a Dios y le dices, Dios, ayúdame, te necesito, te entrego mis problemas. Te entrego mis problemas económicos, te entrego mis hijos, te entrego mi esposo, te entrego este problema, ¿verdad? Y todo lo que tú cargas, y te lo dejas a Dios, en las manos de Dios, y te levantas de esa oración. Eres una mujer y eres un hombre que descansa en la voluntad de Dios. Pero si tú te levantas y tú te hincas y estás, ¿y por qué, Dios? Y estoy amargado y no entiendo, y ¿por qué? Y al otro le va bien, y al otro, te has olvidado de mí, ¿dónde estás? Amén, gloria a Dios. Y te levantas, tú piensas que oraste, pero no oraste, te hiciste un rezo, no salió de tu corazón. Una oración tiene que salir de tu corazón. No puedes orar siempre lo mismo. Óyete cómo oras.
Porque podrías estar haciendo rezos, igual que cuando pertenecías a otra religión. Eran rezos. Y Dios no quiere rezos, Dios quiere tu corazón. Simplemente con que le digas: Señor, te amo con todo mi corazón. Señor, me duele todo esto que está pasando. Sé que tú eres la justicia, sé que tú eres verdadero. Te amo, sácame de esto. Y se lo dices de todo tu corazón. Simplemente le repetiste 1000 veces que lo amas, pero lo hiciste con todo tu corazón. Dios te oyó. Pero en todo caso, si en tu corazón la angustia, el miedo, el terror, y qué voy a hacer, Señor, y mis hijos, y mi economía, y mi negocio, y ya no sé, y mi marido, y tú sabes, tú eres bueno, Dios, y te levantaste, tú no descansaste, Dios, tú no tomaste de la fuerza del poder de Dios. Una mujer caminaba en Israel y oyó que el único que podía sanar era Jesús. Y ella tenía un flujo de sangre de años. Había visitado miles de médicos y supo y vio y dijo: ese hombre me puede sanar, sin conocer de Dios. Y ella caminó y había una multitud y se metió con la multitud y tan solo tocó su manto, así les jaló la ropa de alguna manera. Y Jesús, sintiendo que alguien había sido sano, dice: alguien me empujó. Y los discípulos dijeron: ¿Cómo? Oye, Jesús, la multitud, hay una multitud, tú dices que alguien te tocó. Pues claro que todos te están tocando. No. Alguien me tocó con fe. Alguien creyó en mí. ¿Quién fue? No la multitud, solo de la multitud, una mujer. Dice: yo fui. Dice: tú fuiste. Sí. Y en ese momento, esa mujer fue sana. ¿Qué necesitó? Solamente acercarse con fe. Como si lo vieras, pero no lo ves. ¿Entendemos? Cuando tú te acercas a Dios, tus problemas no se van. Tus problemas los vas a empezar a entender. Muchos de ellos se van a ir, pero muchos otros se pueden quedar. Pero vas a ver una salida, vas a ver una puerta, vas a ver una luz al final del camino. Y vas a decir: esa es la luz que tengo que seguir. Y vas a caminar. Y cuando tú te acercas a eso, ¿verdad? Y empiezas a entender la luz, empiezas a entenderla, a discipularte, a estudiar la Biblia y a agarrarte en oración, y vas caminando a esa luz. Cuando menos te imagines, tú vas a voltear atrás y vas a decir: ¿dónde están aquellos que me angustiaban? ¿Dónde están? ¿Dónde está el problema económico? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está la amenaza de muerte? No habrá ni uno. Ese es el Dios que a mí me encanta predicar. ¿Quieres que tu vida cambie a partir de hoy? ¿Quieres que tu vida cambie? Tienes que tener fe. Vamos a orar. Padre hermoso, Dios grande, poderoso y misericordioso, eres el dador de la vida, eres el dador de la felicidad, eres el dador de todas las cosas que suceden en este planeta. Eres quien nos trajo en este lugar, en este momento, en este tiempo. Tú ocupaste este momento, porque tus tiempos, Dios, son hermosos. Tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de amar, tiempo de buscar de Dios, tiempo de humillarse, tiempo de descansar, tiempo de llorar, tiempo de gozo, tiempo de que conozcas de Dios. Es Dios el que te trajo. Es Dios quien nos reunió en este momento. Es Dios quien pagó la renta de este lugar. Mías son las almas, dice el Señor. Tú le perteneces a Él. Y hoy es Dios, el Dios del universo, el
Dios que todos han oído hablar de Él, pero no que todos conocen. El Dios que puede quitar todas esas cargas de tu vida, y el que te puede levantar de la tristeza, del abandono, es Dios. El que no quiere que salgas de aquí vacío, el que murió en la cruz, pero también el que resucitó de los muertos, el que derramó su sangre en la cruz, en el monte del Calvario, solo. La Biblia dice que fue despreciado de los hombres y también rechazado de Dios. Él murió, Él se hizo pecado, Él se hizo maldición por ti, para que tú ya no vivas bajo esa maldición. Es Dios quien te está hablando a tu puerta. Y dice la Biblia: he aquí, yo toco la puerta, y si alguien abre su corazón, entro con él y cenaré con él y estaré con él, y no tendrá más temor, no tendrá más miedo, porque las cosas primeras pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si tú quieres recibir a Jesús por primera, segunda, quizá tercera vez, o no has hecho una decisión firme delante de Él, solamente ora así y dile a Dios: perdóname, Dios, no sabía que estaba lejos de ti, no sabía que estaba apartado. Estos problemas me asedian, estos problemas me han cegado, estas situaciones me han hecho perderme, y he pensado más en los problemas que en ti, Dios. Perdóname. Quiero empezar a caminar contigo. Quiero tomar una decisión de seguirte en este momento, y quiero reconocer que soy pecador. Soy pecador, Dios. Perdóname. Límpiame. Límpiame otra vez, Señor, con tu sangre preciosa. Límpiame, Dios. Te necesito. Sácame de este lodo, Dios. Sácame de esta tristeza, de este abandono. Sácame, Dios. Te necesito. Sé que moriste el tercer día y te resucitaste el tercer día de los muertos, y quiero descansar en tus brazos. Quiero que donde tú estés, yo también esté, y quiero recibirte como mi único Dios. Renuncio a mis otros dioses. Quiero seguir al Dios de la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.